Samuel capítulo 22. Si tú nos estás siguiendo en línea y los que han estado viniendo aquí a la casa, hemos estado en una serie que se llama Campos, Cuevas y Desiertos, tiempos de formación, lugares de formación. Gloria a Dios. Y quiero que veamos aquí en esta porción que vamos a leer con Primera de Samuel capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Si me pueden ayudar los de Miria, de 1 a 4. Y luego vamos a leer de Segunda de Samuel, ponga ahí su dedo o algo para cuidar ese lugar. Y luego vamos a ver en Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, vamos a ver en el capítulo 23. Y ahí vamos a ver los versículos 13 al 16, al 13 al 17. Y luego ponga ahí también separación y váyase a Primera de Crónicas, capítulo 11, y vamos a ver solamente un versículo ahí, el versículo 15. Son tres lugares que vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 23, del 13 al 17. Y luego Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Y el motivo, hermano, es porque quiero que vea cronológicamente esta porción que vamos a leer en la vida de David. Es decir, que estos tres versículos nos enseñan precisamente esta etapa o este tiempo en la vida de David en que David se encontraba. Y estas tres porciones bíblicas nos dan luz a esta verdad o a este registro. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yéndose luego David, Primera de Samuel 22, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Alguien diga lugar fuerte. Ahora brínquese a Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 13. Dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Alguien diga Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los valientes hicieron esto. Ahora brínquese conmigo a Primera de Crónicas capítulo 11. Solamente leemos este versículo para respaldar a lo que acabamos de leer. El versículo 15 dice: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Tome su lugar, Dios bendiga su palabra, y manténgase en la primera porción bíblica que leemos, que es en Primera de Samuel, capítulo 22. De hecho mantenga las tres porque voy a tocar varios puntos.
La Biblia nos registra en lo que acabamos de leer que David se fue del palacio, se fue de donde estaba Saúl. Hemos estado hablando de cómo David fue formado en el campo y fue del campo que Dios lo saca. Fue del campo que David llega a matar al gigante. Fue del campo que él sale a servir bajo el mando, bajo la autoridad del rey Saúl. Y fue en ese tiempo en que estaba con el rey Saúl que pasaron muchas cosas en la vida de David. Muchas de esas cosas eran cosas que Saúl mismo se había empeñado a hacer en contra de David. Aún David sirviendo bajo él, aún David siéndole fiel al rey, aún David sometiéndose a la autoridad del rey. La Biblia dice que en medio de toda esa situación, lo que hemos estado hablando, David se comportaba prudentemente en todos los asuntos. David había tomado una actitud de reconocer su lugar, su posición, y aunque él había sido ya ungido para ser el próximo rey, nunca usó su conocimiento o lo que Dios había puesto en él para ir en contra de la autoridad del rey, sino más bien se sometió prudentemente, actuó con prudencia en todos sus asuntos, hasta que llegó el tiempo que el Señor le dice: ¿sabes qué? Ahora es tiempo que te vayas, huye de aquí, vete. Para ese tiempo Saúl se había puesto insoportable. Los ataques de Saúl eran aún más agresivos. Se había levantado una envidia, un celo, un coraje de Saúl en contra de David que era incontenible para Saúl y no soportaba ni ver a David. Para este tiempo el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes tiempo de irte de aquí y quiero que te vayas a la cueva de Adulam. Y es ahí donde leímos que David llegó a la cueva de Adulam, y fue ahí donde no solamente llegó él, pero llegó sus padres, sus hermanos, y llegaron con él para estar con él. Y luego, estando ahí ellos, la familia, David y la familia, llegaron unos 400 hombres también que se reunieron ahí con David. Cuando yo pienso en un retiro, cuando yo pienso en el momento donde estoy fastidiado con algo o estoy tupido de una situación, o la cosa se ha puesto difícil, o se ha puesto la cosa mal, mi pensamiento, o sea, lo que yo estaba mientras estudiaba, mi pensamiento no es huir a una cueva. Quizás pienso yo, bueno, pues me voy a un hotel, ¿verdad? Me voy a un lugar padre, me voy a un tiempo, ¿verdad? Me alejo de todas las cosas y me voy. Y no pienso en retirarme a un lugar como la cueva de Adulam, porque no es un lugar muy atractivo para aislarme por un tiempo. Históricamente se ha estudiado, los que estudian la tierra, los que estudian cómo ha ido la tierra evolucionando, se dan cuenta, y aún hasta el día de hoy, porque todavía está en existencia, han encontrado que la cueva de Adulam era un área muy estrecha. Era un área con acantilados gigantescos. Era un lugar de caminos largos entre estantes de rocas. No era un lugar muy atractivo, no era un lugar ideal, pero era el lugar que Dios había mandado a David. Más bien era un lugar peligroso, aún para andar entre todas esas cosas. Pero era ahí donde Dios manda a David por un tiempo. Los libros de Primera y Segunda de Samuel y Primera de Crónicas que leímos registran brevemente el tiempo que David estuvo en la cueva de Adulam, pero nos dice suficiente para entender el propósito y el tiempo de David allí.
Vamos a ver rápidamente los 3 registros y luego nos metemos un poquito más profundo. En la porción que leímos en 1 de Samuel capítulo 22, vemos que David llega ahí a la cueva de Adulam. Y el autor nos dice que llega, dice huyendo. Entendamos que David se había sometido al rey Saúl y había resistido lo más que era posible los ataques, los celos, las amenazas, los intentos de muerte de Saúl hacia David. Y no fue, hermano, por lo que hemos estado estudiando en estas semanas, no fue que David se acobardó al instante ante Saúl. ¿Se acuerda aquella ocasión donde está David en el palacio y Saúl lanza 2 lanzas? Y David solamente los esquivea, se mueve, mas se mantiene ahí junto a Saúl. No era que David se moviera precipitadamente, sabemos por lo que leímos es que él estaba sirviendo al rey Saúl y se actuaba prudentemente en todos sus asuntos. Sino podemos entender por lo que hemos leído que David esperó un tiempo, aguantó, si podemos decir esa palabra, prudentemente de acuerdo a la palabra. Y podemos decir que la situación que David estaba viviendo era una situación tóxica. ¿Puedo usar esa palabra, tóxica? Con el rey. Podemos decir que David, el tiempo que estuvo ahí con Saúl, vivió una situación o un tiempo abusivo, porque Saúl abusaba de su autoridad, de su posición, mas David se mantenía firme, prudente, cuidadoso. Podemos decir que la situación que David estaba enfrentando cuando estaba con Saúl era una situación controversial, porque por un lado le decía te entrego mi hija y por otro lado lo quería matar. Podemos decir que era una situación que vivía una relación frenética donde Saúl era un poco impulsivo, frenético, loco, compulsivo. Podemos decir que era una situación no muy saludable, una situación caótica, una relación dañina que podemos ver entre Saúl y lo que David estaba viviendo con él. Y mi pregunta, hermano, es, ¿te has encontrado en una situación como esta? Tóxica, abusiva, controversial, frenética, compulsiva, insaludable, caótica, dañina. ¿Te has encontrado teniendo en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar? ¿Y por qué no aún en la iglesia? Donde hay esas situaciones. Pero sin duda que en todos esos momentos, David se mantuvo el tiempo necesario hasta que tuvo que salir, hasta que tuvo que huir. Yo estoy seguro que todos hemos enfrentado situaciones como esta en nuestro trabajo, la escuela, la casa y en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay gente, donde hay personas, siempre habrá situaciones como estas. ¿Sí? Puede decir amén cuando está de acuerdo. Mi pregunta para la iglesia es, ¿qué hacemos ante estas situaciones? ¿Qué hacemos con estas personas o esta persona quizás, donde tenemos esta situación, como que qué onda? Yo quiero aconsejarte primeramente que te preguntes, ¿qué será lo que Dios quiere enseñarme? Porque estamos tratando de tiempos de formación. Hay motivos por el cual muchas veces Dios permite este tipo de personas en nuestras vidas. Muchas veces ha sido Dios que lo permite, muchas veces somos nosotros que nos metemos. Pero sean peras o sean manzanas, la realidad es que estamos ahí muchas veces. Entonces la pregunta que debemos de hacer nosotros, si estamos en ese campo o esa cueva de formación,
es ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Sí, porque si estoy seguro que estoy caminando en los propósitos de Dios, entonces todo me ayuda para bien. Muy fácil hablamos y decimos esto, pero no muy fácil lo queremos vivir. Hay algo que Dios quiere moldear en nosotros y muchas veces requiere este tipo de personas para sacar el fruto apacible que Dios quiere ver en nosotros. Y lo siguiente que quiero que pienses es, o analices si realmente, si esta es una buena oportunidad de poner en práctica nuestra fe. Si es una buena oportunidad de poner en práctica nuestra fe y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos en estas circunstancias con estas personas? Cuando tenemos esas personas tóxicas, controversiales, insaludables, frenáticas, esquizofrénicas en veces, porque en veces están aquí y en veces están allá. ¿Qué hacemos? Primero le digo, Señor, ¿qué estarás enseñándome? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito moldear? Y lo segundo es poner en práctica. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate, tengo que amarlos, tengo que bendecirlos, tengo que hacerles el bien y tengo que orar por ellos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me llamas? ¿Tendré yo la capacidad de orar por mi enemigo? ¿Tendré la capacidad de hacer el bien cuando me están haciendo el mal? ¿Tendré yo la capacidad de poder bendecirlo? No un bendecirlo como Dios te bendiga. No, un Dios te bendiga que realmente Dios te bendiga. ¿Tendremos la capacidad? Claro que sí. Porque la persona del Espíritu Santo está en nosotros. Y si la persona del Espíritu Santo está en nosotros, tenemos todo el poder para hacer. Aun cuando estamos en esas situaciones como la que se encontraba David con Saúl. Entonces, hermano, cuando tú entiendes esto, tú dices, gracias a Dios por todos los que hablan de mí. ¿Por qué no practicamos? Diga, gracias Dios por todos los que hablan de mí. ¿Sabe? Alguien me dijo una cosa, mientras sigan hablando de ti eres importante. Entonces, dele gracias a Dios por los que hablan de usted. Por todos los que pasan tiempo en sus reuniones, en sus mesas, en sus tiempos de pláticas hablando de nosotros. Todos los que se han levantado en contra de ti, gracias Señor. Gracias Señor por los que te han dejado, los que se han ido. Gracias a Dios por los que se han ido, quizás aún hablando tontería y media. Gracias a Dios. Porque tengo la capacidad de practicar la palabra de Dios, de amarlos, de bendecirlos, de hacer el bien y de orar por ellos. Yo tengo esa capacidad, usted tiene esa capacidad. De practicar la palabra. Por eso muchas veces es necesario pasar estos campos y estas cuevas donde se encuentran ese tipo de personas, porque nos ayudan a moldear y aprender cómo practicar realmente la palabra de Dios y realmente vivir nuestra fe, aun cuando nos sentimos atacados, como David se sentía atacado por este rey. Pero aún así, dentro de todo eso, él se mantenía prudentemente tratando los asuntos. Es una oportunidad para nosotros. Pero cuando nosotros nos salimos prematuramente del campo, prematuramente de la cueva, no aprendemos cómo tratar con este tipo de personas. Y si si con una tenemos, nunca puedes liderar más, nunca puedes avanzar más. No puedes tener esa posición en el trabajo que anhelas tener porque fulanito
te saca de quicio. No puedes avanzar en tu vida. O que Dios te entregue personas. ¿Por qué? Porque no puedes tratar con esos asuntos. Pero cuando nosotros nos sometemos en la cueva y en el campo, aún lidiando con ese tipo de personas, crecemos, nos bendecimos, oramos, los amamos. Y claro, sí llega el momento, como llegó el tiempo de David, donde dijo el Señor: ¿sabes qué? Este Saúl no quiere cambiar, está empeorando, mejor vete a la cueva de Adulam. Sí llega el momento en que se tiene que cortar una relación como esta, claro. Pero asegúrate que aprovechaste el tiempo para ser mejor. Asegúrate que el tiempo que Dios te permite o que quería que estuvieras ahí, aprendiste cómo amar cuando no te amaban, a bendecir cuando te maldecían, a hacer el bien cuando te hacían el mal, a orar por ellos cuando hablaban de ti. Que aprendamos a crecer. Para eso son estos campos y estas cuevas de formación. David lo aprovechó y esperó en el tiempo de Dios hasta que Dios le pidió: vete y quédate en la cueva de Adulam. Vemos en las dos porciones que leímos después de esta, en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas, que de hecho estos dos registros son muy similares. Vemos la historia de David en el tiempo de la cueva de Adulam, y ambas porciones nos ayudan a entender un poco del tiempo de David en la cueva de Adulam. No solo que Dios le envió gente, o que gente llega a donde él está, pero podemos ver qué es lo que David hacía allí. Mire, vamos a verlo. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 13, para verlo un poquito con detalle, porque merece nuestra atención esta porción. Fíjense lo que dice. Estamos hablando del tiempo que estuvo David en la cueva de Adulam. Dice, versículo 13 de 2 de Samuel, dice: y tres, ahora, nomás para ver si está poniendo atención. ¿Cuántas personas estuvieron con David en la cueva de Adulam? ¿Qué dijimos al principio? ¿Cuántas eran? La familia de él. ¿Y cuántos? 400. Ahora vemos aquí en el registro de 2 de Samuel que dice: 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega. ¿Cuántos eran? 3 de los 30. Había 30 jefes ya. Pero ¿quién se acuerda lo que leímos? Que cuando llegaron ¿quién? Esos 400 eran ¿quién? Los afligidos, los endeudados y los amargados. Fíjate. Pero 2 de Crónicas, 2 de Samuel no los describe como amargados, endeudados, ¿qué? Y amargos, afligidos. Los describe como jefes. Sí, porque no es como empiezas, sino como terminas. No es como llegas a la cueva, sino como sales. Por eso tienes que tener tiempo en la cueva. Porque en la cueva llegas afligido, pero sales como jefe. En la cueva puedes venir amargado, y puedes venir afligido, y puedes venir endeudado, pero sales como alguien de posición. Pero solo si estás dispuesto a entrar en la cueva. Ahora, ojo. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refraim. Alguien diga valle de Refraim. Muy importante este valle, porque durante el tiempo que David estaba en la cueva
los filisteos, de acuerdo a lo que leímos, estaban en guerra con el rey Saúl. Y estaban en guerra con el pueblo de Israel. Fíjese, Saúl estaba en una guerra en contra de los filisteos. Tenía una guerra externa, pero al mismo tiempo él estaba peleando una guerra interna. Porque ¿qué fuerza tenía David con Saúl? La fuerza que tenía David era que él mataba a sus 10,000. Fíjate, en vez de abrazar este hombre que Dios está usando para el bienestar y el bien del rey, y prefirió deteriorar y lastimar la relación y empujar a David. Y ahora no solamente sigue la guerra contra los filisteos, pero ahora le hace una guerra contra este individuo que era parte del pueblo de Israel, era un israelita. Y muchas veces nosotros estamos guerreando contra el enemigo, pero guerreando entre nosotros. Y el enemigo le encanta, porque mientras tú y yo guerreamos en contra de nosotros, el enemigo sigue avanzando en terreno. Pero ¿sabes qué? Los que no se forman en el campo no entienden estas cosas. Los que no se forman en el campo no entienden que la guerra no es contigo y conmigo, sino que contra el enemigo. Y nosotros muchas veces estamos luchando cosas internas entre nosotros en vez de unirnos por la misma causa. Y fíjate bien que en este tiempo que David estaba en la cueva de Adulam, la guerra contra los filisteos seguía. Y como David había sido parte, y no solamente parte del pueblo de Israel, pero había sido el que había matado al campeón de los filisteos, entonces cree que también la guerra era contra David. Sabemos que David había avergonzado a los filisteos matando su Goliat, y sin duda se había convertido también en su enemigo de ellos. Pero es importante mencionar este momento preciso en la vida de David, porque dice que David estaba en la cueva de Adulam, y luego estaba un valle de ¿qué? De Refaim. ¿Y qué cree que estaba entre la cueva? ¿Qué estaba después del valle? Estaba Belén. ¿Qué es Belén? ¿Qué representa Belén para David? Era el lugar donde David había nacido. Primera de Samuel capítulo 16, el profeta llega a Belén para escoger el ungido de Jehová. Era su lugar relativo, era su lugar de nacimiento. Imagínate estando en la cueva, en medio de la cueva de Adulam y de Belén, se encuentra ¿qué? El valle de Refaim. ¿Qué representa la casa? ¿Qué representa la casa? La casa representa, o debe más bien representar, alegría, debe representar gozo. Belén era la casa nativa de David, donde nació, la casa de su padre, el hogar de su infancia, el hogar de su adolescencia. Pero en medio de la cueva de Adulam y la casa de David estaba un valle de Refraín, donde se encontraban los filisteos. David no podía pasar e irse a su casa porque había un valle de filisteos de por medio. Ahora es interesante saber esto, porque el valle de Refraín significa gigante.
Es decir, otro nombre para este lugar es el Valle de Gigantes. Lo que estaba deteniendo a David era un valle de gigantes, un valle de filisteos, y él no podía acercarse a su casa. Él tenía que mantenerse en la cueva con su familia, con estos hombres. Y fíjense lo que dice el versículo 14, ahí en segunda de Samuel lo estamos leyendo. Dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, o sea, estaban ahí en el valle. Y que dice el versículo 15: y David dijo con vehemencia, fíjese, ahí está en la cueva David. No es un lugar ideal, no es un lugar perfecto, es un lugar donde está ahí, ¿verdad?, guardando su vida, lidiando con ¿quién? Lidiando con afligidos, amargados y endeudados. No pudiendo irse a casa. ¿Y qué dice el versículo 15? Y David dijo con vehemencia: ¿quién me daría a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Esa palabra vehemencia estaba, no sé si la palabra es correcta, añorando. ¿Es una buena palabra? Añorando, ¿sí le dije bien? Estaba él pensando: ¿cómo me gustaría estar en mi casa? ¿Cómo me gustaría volver a ir? ¿Me entiendes? Porque cuando tú te encuentras en la cueva, ¿verdad?, comienzas a realizar todo lo precioso de la vida, ¿verdad? Por eso dicen que uno comienza a apreciar cuando no lo tiene. Y David estaba ahí pensando: ¿cómo me gustaría tan siquiera beber del agua del pozo de mi casa? Me acuerdo cuando yo estaba allá con mi familia, me acuerdo cuando, yo me imagino a David pensando todos estos momentos, queriendo estar en su casa, queriendo estar en ese lugar, pero teniendo que estar en una cueva, lidiando con situaciones, huyendo de su vida, cuidando su propio pellejo y deseando aquello. Y eso muchas veces lo que es la cueva para nosotros. Es un lugar de formación, un lugar donde no estamos en el lugar ideal, no estamos en el lugar perfecto, no estamos en el lugar donde quisiéramos estar, pero es necesario estar aquí por lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Y no estamos a gusto, y no es confortable, y estamos lidiando con sutano y mangano y perengano, y estamos batallando con estas cosas y lidiando con esta situación. Y por un lado tengo estos muchachos que están bien fregados, y por otro lado tengo este rey que me quiere matar, y por otro lado tengo gigantes en un valle, y por donde tú quieras que ves parece la situación difícil, y tú dices: no es el lugar adecuado, pero es el lugar necesario para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos apresuramos a querer salirnos de ese lugar sin esperar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Qué tremendo, dice que nomás mencionó eso. O sea, David nomás estaba diciendo: no, ¿cómo me gustaría tomarme un topo chico, así como me lo tomaba ahí en mi casa, con sal y limón y bastante hielo? Y yo estaba pensando, no, si fuera mexicano quizás lo que pensaría, ¿verdad? Y dice que en ese momento 3 valientes se levantan. Dice: nuestro jefe quiere un topo chico, pues un topo chico le vamos a dar. Y se arrancan en medio de todos esos valientes. Fíjese, ya no eran 3 amargados, 3 endeudados, 3 afligidos. Eran 3 valientes que se formaron en la cueva. Se formaron en la cueva. Dios está formando algo si aprendes a aguantar. Fíjate, pero quiero que entiendas algo, porque estamos hablando de la temporada de formación de la vida de David. No es que David quería poner en peligro o mandar a estos 3 tremendos, él nomás estaba pensando, diciendo: ¿cómo me gustaría? Pero David estaba deseando y entendiendo que aunque quiero estar allá, tengo que estar aquí. Aunque quiero estar allá, tengo que pasar tiempo en la cueva.
estudiando yo estaba pensando, yo me ponía en los pies o en los zapatos de David. Yo dije, man, entiendo a este chavo. Entiendo porque pudiendo estar, fíjate, ponte a pensar, cuando él está empezando en su casa, en su campo, en el agua, en el pozo, pudiendo estar tranquilo, no tener que estar lidiando con este rey celoso, envidioso, loco. Y luego por otro lado, la amenaza de los filisteos y el coraje que le tenían por haber matado a su campeón. Y luego dentro de la cueva lidiando con gente que estaba más fregada que él. ¿Sí me explico? O sea, ponte en los pies de David, los zapatos de David. Y David pensando, ¿cómo estaría estar tranquilito en mi casa? Por un lado pensando así, pero por el otro lado entendiendo que era necesario estar en la cueva. ¿Qué te quiero decir, hermano? Muchas veces es fácil huir de las situaciones y es fácil huir de las personas y es fácil decir, ¿sabes qué? Mira, vete. ¿Sabes qué? Mira, ya no quiero tratar contigo. ¿Sabes qué? Y eso es fácil. Pero muchas veces lo fácil no produce lo que Dios quiere producir en tu vida. Ponte a pensar, no sé, quizás estás lidiando con alguien en el trabajo que ya te tiene hasta. Estaba platicando con una persona el otro día, uno de sus líderes, dice, ¿sabes que hay una persona en mi trabajo que no, hombre, ya me tiene? Yo le decía, mija, quizás es ahí donde Dios te va a usar para que aprendas cómo tratar con esa persona. Pero muchas veces nosotros queremos huir de la cueva. Queremos irnos al lugar tranquilo, al lugar de confort, al lugar donde ahí nadie me molesta. Qué padre sería, no, hombre, pues no tengo que tratar con esta persona ni con esta persona, eso es fácil. Pero muchas veces no es el lugar donde va a formar lo que Dios quiere formar en nosotros. Si el campo representa formación de carácter, escucha esto. Si el campo representa formación de carácter, de fe, de capacitación, la cueva representa el lugar de establecimiento personal, donde puedes influenciar a otros, donde puedes liderar a otros. Es tu propio equipo, se establece quién es contigo. Es ahí donde te das cuenta quién es por ti, para ti, quién está contigo. Es ahí donde se surgen los Ur y los Aarón que te sostienen las manos. Es ahí donde se levantan los Josués para un Moisés. Es ahí donde se salen las personas de influencia como los Jetros de nuestra vida. Es ahí donde se forman los valientes, los jefes en la cueva. Y es ahí donde donde Dios te comienza a dar lo tuyo. En el campo, David aprendió a cuidarlo de su padre. Eso le enseñó a saber cuidar lo de Saúl. Pero en la cueva, Dios le comienza a dar lo suyo. Y le manda sus valientes. Muchas veces no hemos obtenido lo que estamos buscando porque no hemos aprendido a mantenernos en la cueva. No puedes entrar a la cueva sin haber estado en el campo primero. La cueva representa el establecimiento de lo tuyo. David había peleado para el rey Saúl, había honrado su posición, su lugar, se había sometido y aún seguía sometido, pero Dios comenzaba a establecer lo que venía más adelante para David. Quiero terminar. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 22. Dice, regrésate ahí, 1 Samuel 22. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos
y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban amargos de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam es conocida como el lugar fuerte. Es el lugar donde te fortaleces, es el lugar donde te revigoras, es el lugar donde, podemos decirlo, cargas pilas, es el lugar donde comienzas a establecerte como líder, a crear la influencia, aun cuando no tienes la posición. Fue ahí en la cueva, hermano, donde Dios lo comienza a establecer a David como el líder. Lo comienza a establecer como líder. Dice, David llegó ahí con su familia y después llegaron ahí 400 hombres. Dios, si aprendes, fíjate bien, si aprendes a lidiar con Saúles, si aprendes a lidiar con personas, Dios mandará las personas que serán de bendición para tu vida. No las tendrás que buscar, pero sí tendrás que discernir quién son. Fíjate bien lo que llegaron a David. Dije, se juntaron ahí con él los afligidos, los endeudados y los amargos. Yo estaba pensando, si yo fuera David, yo decía, Señor, pero pues mándame gente buena. Mándame gente buena. ¿Por qué me mandas a los amargados, a los afligidos, a los endeudados? Yo decía, bueno, Señor, sí, porque cuando tú piensas, me acuerdo cuando jugábamos ahí ahí en el barrio, nos poníamos a jugar fútbol y nos poníamos en línea, ¿verdad? O sea, éramos como unos 20 chavos, ¿verdad? Chamaquillos ahí, nos poníamos en línea y comenzaban, ¿verdad? Y pues escogían 2 líderes. ¿Y qué hacía el líder? No, pues yo agarré a este. ¿Y quién agarrabas? ¿El más fregado? Hombre, o sea, tú querías ser primero porque agarrabas el goleador, ¿verdad? Agarrabas el que sabía jugar. Y luego, y tú estabas aquí, y el otro chavo, y el otro, bueno, pues le toca a él, pero, y tú sabes, que no los coja, yo lo quiero, ese chavo es mío. Y lo escogía, y bueno, pues, ni modo, el segundo, pum, vete para acá. Y así, y lo más triste era cuando eras el último, porque tú sabes que en el último, cuando eras el último no valías, ¿verdad? Te decían, no, ese chavo no sabe jugar, ¿verdad? No, hasta estabas agüitado, hasta como que se agachaba la casa, como que no querías ver quién estaban escogiendo, porque tú dices, a ver, no, que me escogieron. Pero te sentías mal, porque no eras de los buenos. Yo me imaginaba a David, ¿verdad? Diciéndole, Señor, mira, David, tú métete a la cueva porque yo te voy a mandar una raza. No, pues está bueno, esto va a estar bien, ¿verdad? Dios me va a dar mi propia gente, mis valientes. Y luego llegan uno, no, digo, ¿cómo viene? No, pues vengo bien amargado. Y luego, no, pues tú cómo estás, no, hombre, yo estoy bien súper afligido. Y tú, no, hombre, le debo a todo el mundo. Y yo me imagino a David diciendo, oye, Señor, pero esto es lo que, para esto me metiste aquí en la cueva. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que yo he aprendido en este año? Más que nunca, que es mejor las personas que Dios te manda a las que tú quieres escoger. Porque las que Dios te manda quizás se miran fregados, pero dales tiempo y pueden ser jefes. Dales tiempo y pueden ser valientes. Y muchas veces nosotros nos vamos, como lo que pasó a Samuel cuando estaba escogiendo, nos vamos por el puro ojo, pero no sabemos el corazón. Pero si tú aprendes a estar en la cueva, es ahí, fíjate, es ahí donde tú vas a ver, ¿por qué Dios le mandó a esos? ¿Por qué le mandó a esos? Por la capacidad que tenía David para liderar
y para influenciar sus vidas. Porque David había sido ungido. ¿Qué dice Isaías 61:1? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturar del cárcel. Lo mismo dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué le mandó el Señor a David los afligidos, los endeudados y los amargados? Porque había una unción en él para hacerlos de eso valientes. Valientes. David estaba ungido para poder estar en la cueva. Pero ¿dónde vino la unción? En el campo. Y del campo te mueves a la cueva. Y si puedes estar en la cueva, no importa cuántos desiertos pases, ahí va a estar la unción. Ahí va a estar la unción. Pero tenemos que aprender a estar en el campo. Quizás vas a tener que lidiar con personas. Quizás vas a tener que tratar con situaciones. Quizás va a ser dura situación. Quizás vas a querer decir: ¿sabes qué? No, yo mejor estuviera en mi casa. Mejor estuviera, ¿para qué estoy aquí tratando con fulano, sutano, mangano? Mejor allá. Pero entonces vas a perder la oportunidad de saber lo que podrían hacer esas personas si aprendes a dirigirlos. Vas a perder la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer a través de tu vida si te mantienes en la cueva. Amén. Póngase de pie. No sé con qué estás lidiando ahorita, con qué situación, persona o personas. Yo no sé quién es tu enemigo, quién se ha levantado contra ti, yo no sé. Te podía contar de los míos, pero son muchos. Mejor oramos por ellos. Mejor los bendecimos. Y dejamos que Dios moldee lo que tenga que hacer en este tiempo que estamos en la cueva. Decirle: Señor, ¿qué es lo que estás formando en mí ahorita? ¿Qué es lo que está? Mira, ninguna semilla que plantas esperes fruto en ese instante. Todo requiere tiempo. La cueva es el tiempo de moldear. El campo es el tiempo de moldear. Entra del campo a la cueva. Entra del campo de la cueva. Yo estoy más que seguro. Los puedo ver aquí. Dios está levantando valientes. Dios estaba levantando valientes. Lo veo. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Fermín, pasa para acá, para adelante. Lo veo. Dios está levantando los valientes. Los valientes. Valientes. Fermín, yo no sabía lo que había en ti. Lo he visto más en este tiempo de COVID-19. Lo que Dios tiene, lo que hay en ti. Hay algo, hay una unción poderosa en tu vida. Hay un mover de Dios en ti. Y lo estoy viendo. Me encanta ver tu programa. Me encanta ver cómo te está desarrollando, cómo estás haciendo las cosas, ¿verdad? Cómo amas al Señor, ¿me entiendes? Pero tuviste en la cueva por mucho tiempo. Y muchas veces en la cueva nadie se da. Cuando estás en el campo y en la cueva, la gente no sabe lo que tienes, pero Dios sí lo sabe. Tienes que aprender a estar el tiempo que tienes que estar formando. Todo lo que tú has aguantado, aún aguantándome a mí, ¿me
¿entiendes? En este tiempo que hemos tenido relación ya por muchos años, me has tenido también que aguantar a mí, pero has aprendido a estar en la cueva. Y Dios tiene algo grande para ti en tu vida. Quiero bendecirte y quiero orar por la iglesia. Vamos a orar, Padre. Quiero que ores también por ti mismo, porque tú tienes que aprender a decirle al Señor: Señor, si me tienes que meter en la cueva, méteme. Si me tienes que llevar al campo, méteme, Señor, pero necesito que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Yo no quiero seguir así, yo quiero ser un valiente. Sí, porque puede ser un David que vas a moldear a otros, o puede ser el valiente que necesita alguien que tú seas para su vida. Tú vas a ser el valiente que este ministerio necesita en este lugar. Si tú sigues leyendo esos capítulos, te vas a dar cuenta que esos valientes eran tremendos. Mataban 300, hacían lo que David hacía y más. Ponte a leerlo. Mataban leones como David mató leones, mataban a miles como David mataba a miles. Eran valientes. Quizás tú eres el valiente que Dios está llamando para este lugar. Y quizás tú dices: bueno, ¿cuándo va a venir? Aguanta en la cueva, aguanta en el campo, que viene el tiempo. No te vayas apresuradamente de lo que Dios está formando en tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que has hecho en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, Padre Santo, Señor. Y a veces cuando no hemos entendido por qué es que estamos pasando tiempo en el campo, por qué estamos en esa cueva espiritualmente hablando, Señor, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, nos encontramos en esos lugares, Señor, y no entendemos, Señor, Padre, pero tú sabes todas las cosas y nada se pierde en ti, Señor. Tú sabes el tiempo perfecto, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor. Y gracias, Señor, por la vida como la vida de Fermín y muchos de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, que han estado aquí enfrente de la obra, Señor, Padre, echándole ganas a pesar de todas las cosas que han pasado, a pesar de esta situación, de esta pandemia, a pesar de todo, Señor, se han mantenido valientes, firmes, Padre Santo, no solamente valientes y firmes, pero apoyando aquí el ministerio que tú has puesto en la vida de mí y mi esposa, Señor, Padre Santo, Señor. Y Padre Santo, porque han sido fieles, Señor, Padre Santo, Señor, tú estás formando en ellos cosas que van a venir en su tiempo, Señor. Quizás vienen ya, quizás ya están a la puerta, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre Santo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que sigas moldeando, formando en los campos y en las cuevas las personas que necesitas para tu obra, Señor, Padre Santo, Señor. No importa lo que tenemos que pasar, no importa con quién tengamos que lidiar en el proceso, Señor, pero que se moldee en nosotros el carácter de valientes, de ungidos, de personas, Señor, que vamos hacia adelante caminando, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Bendigo la vida de mi hermano, Señor, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en él, lo que has formado y lo que seguirás formando, Señor, Padre Santo, Señor. Gracias por su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús.